Estamos una vez más en Diálogos de Ciudad y nos complace hoy anunciar a nuestros televidentes la compañía de un invitado muy especial. Se trata de un ciudadano polifacético, ampliamente conocido en Buenaventura por su liderazgo, por su compromiso social y lo que llamaríamos la conciencia ciudadana y el sentido de pertenencia. Hijo adoptivo de Buenaventura, ya se ha ganado en la práctica este reconocimiento por toda su trayectoria. Es conocido popularmente como Vallenato, integrante del proceso del Comité de Paro Cívico y hoy incluso estudiante de Sociología de la Universidad del Pacífico. A todo esto le sumamos que nuestro invitado es experto y militante de una organización de gran importancia en la ciudad, el sector del transporte, y hace parte entonces de Asotransep, una asociación que integra a transportadores y conductores del servicio público de Buenaventura. Todo eso hace nuestro invitado y de ese tema vamos a hablar hoy con Héctor Humberto Loaiza León, a quien nos complace saludar en Diálogos de Ciudad. Bienvenido, Héctor. Gersain, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa y bueno, aquí estamos para compartir temas importantes de ciudad. Oiga, ese repertorio suyo, esa gama de actividades que realiza usted y eso que no mencioné, una que es muy importante y que contribuye de manera directa con la forma de ingresos suyos, su actividad como hombre especializado en el tema de la alineación de vehículos, el sector de la mecánica automotriz. Sí, gracias a Dios, pues he sido afortunado, ya llevo 22 años viviendo acá en Buenaventura y he sido polifacético en muchas actividades. Hace más o menos unos 12, 11 años estoy como alineador de carros. Después eso se lo doy también gracias al gremio de transporte. Hubo un periodo que estuve de conductor de taxi, también tuve un taxi de propiedad y gracias a eso pues conocí a esta gente, al alineador y por problemas personales al último quedé trabajando con ellos, quienes me enseñaron lo que con lo que ahora me gano la vida y que también me ayuda para aportarle a Buenaventura. E integra Asotransep. Sí, en ese momento hago parte de la asociación Asotransep, soy el tesorero de esa asociación. Y esta entidad pues tiene mucho que ver con los asuntos del transporte urbano en la ciudad. Por un lado cumple el servicio, pero por otro lado ha estado pues haciendo reclamaciones y ha estado como en el proceso de presionar, si lo podemos decir así, para que las instituciones responsables del transporte, tanto en lo local como en lo nacional, en el marco legal, pues cumplan lo que tienen que hacer y es generar las condiciones para que esa actividad en la ciudad sea lo más deseable posible, lo cual hasta ahora lamentablemente no se ha logrado. Bueno, Gersain, ese es el propósito de todas las asociaciones, velar por el cumplimiento de las normas a cada gremio. En este momento pues Asotransep está dedicada pues para que el gremio de transporte de servicio público sea beneficiado y salga adelante en esta ciudad, lastimosamente, como usted lo ha expresado, por problemáticas o por malas políticas que han habido durante todos esos periodos. Estamos hablando, sin irnos muy atrás, pongámosle 4 periodos de alcaldía. No solamente el transporte ha sido afectado, sino toda la comunidad de Buenaventura en lo social y en un atraso que trae grandes consecuencias a futuro para todos. Este es nuestro tema para el programa de hoy, pero no siempre tenemos la posibilidad de conversar reposadamente pues con una persona como Héctor, que ya lo hemos dicho es muy polifacético. Vamos entonces a conocer un poco para ubicarnos, para que a los amigos que vean el programa les quede claro, a aquellos que no lo conocen, el por qué
se le llama vallenato. Uno aquí en Buenaventura puede pensar que pues el vallenato tiene relación con la música, que es muy reconocida ya nacionalmente con este género, pero también vallenato se le dice al pichón de una De la ballena, olla. ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene eso? En el caso No, suyo. Rey, en el caso mío, este nombre o sobrenombre, como el alias, como a otros llaman, em, viene por el mismo gremio del transporte. Pues cuando estaba manejando taxi y era propietario de un taxi, en ese momento yo trabajaba en la Embajada Vallenata, ahí en la calle Primera. Desde que llegué acá a Buenaventura, eso fue en el 96, llegué a trabajar ahí y como a los 2 años me conseguí un carro, entonces pues ya lo llevaba donde los mecánicos y esos, como sabían que yo trabajaba en la Embajada Vallenata, me pusieron vallenato y de ahí ya me quedé con esa chapa. Bien, Pero no por las ballenas, sino por el vallenato de la, de la de Embajada la Embajada Vallenata. Vallenata. Bien, y hablemos un poco de eso. Usted, sabemos, no es nacido en Buenaventura, pero lleva más de 20 años en la ciudad. Hablemos un poco de esa relación y de cómo llega a la ciudad y cómo se va definitivamente comprometiendo y hasta enraizarse, digámoslo así, con los problemas de la ciudad al punto de involucrarse muy directamente con procesos sociales. Bueno, Erzaín, yo creo que eso viene es como desde la niñez. Em, Siempre mi madre fue una persona muy servicial y como que le inculca a uno esas cosas de servirle a la comunidad, de ser servicial. Y cuando uno ya, un ejemplo, mi mamá sembraba un palo de yuca, nosotros éramos del campo, y mi mamá arrancaba ese palo de yuca y me decía, mi hijo, vaya a llevarle esta yuca a Julano de tal, esta Julano de tal, esta Julano de tal. En fin y al cabo en la casa de quedaría una o dos yucas, el resto se repartía. Entonces eso es como una esencia que viene en uno. Cuando llegué acá a Buenaventura yo no conocía nada de política y pues ni me interesaba, pero fueron pasando los años y uno ya empieza a conocer y a interesarse lo que es la política y las como la unidad que tiene este punto con el trabajo social, que van de la mano. Entonces cuando la esencia de la política es servirle a los demás, y mi mamá me enseña desde pequeño que uno tiene que servirle a los demás, entonces uno entiende el propósito de en cuál debe uno estar acá en este terreno y en esta vida, porque hay muchas personas que tienen cómo, pero no sirven. Entonces la invitación es a que le aportemos a la ciudad y le aportemos a la comunidad. Y eso es lo que hace una asociación como la que usted integra, Sí, claro. intentar brindar soluciones a uno de los problemas de la ciudad o a un tema, ¿cierto?, en particular. Y hoy entonces sabemos que la ciudad ha venido quejándose desde mucho tiempo atrás de dificultades con el transporte. Ya usted medianamente lo mencionaba y sabemos que tanto el ciudadano común y corriente, el usuario del transporte público, como los transportadores, los conductores, se quejan de problemas en la vía, problemas que tienen que ver incluso con cosas que afectan la velocidad, la circulación, el flujo, pero también incluso la calidad de los vehículos, se les causa daños, que esas cosas. ¿Qué nos puede decir acerca de ese aspecto del problema en Buenaventura? Mire, Zain, lo uno y lo que yo invito a todos los conductores de Buenaventura es que nos apropiemos del rol y de la importancia que tiene ser conductor de una ciudad. O sea, esa persona no es cualquier persona, es un actor fundamental en una sociedad la cual le ayudaría a transformar mucho una sociedad. De eso es que se tiene que empoderar ese conductor. Lo otro es el tema de las políticas. Podemos ver que desde las instancias alcaldía y consejo
no se trabaja a beneficio de una comunidad y por consiguiente pues se va a tener una serie de dificultades y consecuencias, como lo podemos ver con las vías. En ese momento Buenaventura está llena de reductores en mal estado, de huecos por todo lado, porque no hay una gobernabilidad y no hay esa autoridad, porque bueno, también le echamos la culpa a Hidropacífico, gases de Occidente que rompen las vías para tirar redes, pero no vuelven a arreglar con las especificaciones que debe ser. Pero entonces también eso es un punto de autoridad desde la Secretaría de Infraestructura Vial. ¿Sí? La semana pasada, esta semana, perdón, tuvimos una reunión con la Secretaría de Infraestructura Vial y hice un recorrido fotográfico desde el 12 de abril, Independencia, en Aguaparque hasta Juancho. Y conté 41 reductor de velocidad, todos en mal estado. Y una cantidad de zanjas, de huecos que no se sabe si es por parte de la misma Secretaría de Infraestructura Vial, si es por Hidropacífico o si es por Gases Occidentes. El hecho es que los huecos están. Se está citando una reunión de nuevo con estos entes para que ellos se hagan responsables también de sus trabajos. Bueno, si aquí hay una zanja, pero esa zanja la abrió Hidropacífico, bueno, Hidropacífico, apropiese de lo suyo y arréglelo. Por lo menos con un grupo de compañeros también desde el mismo gremio del transporte, como ha sido tapar huecos. El hecho lo hicimos ahí en Bellavista. Hace poco lo hicimos allá en la terminal. Todavía nos falta un tramo ahí que pues estamos también recogiendo recursos para terminar esto. Y bueno, hay cantidades de cosas que hay que hacer, pero en sí la dificultad está desde el mismo consejo y desde los mismos traslados presupuestales. Porque un ejemplo, tengo el dato del 2013, la sobretasa en gasolina fue de 2.000 millones de pesos. La verdad no he tenido los datos del 2014, 2015, 2016, 2017, pero que sean de 2.000 millones de pesos anuales. Con eso es muchas de las vías que se pueden arreglar. Y según la ley 105, el artículo 29, que es el que habla de la sobretasa en gasolina, esto debe invertirse en vías. Pero vemos como desde el Consejo Distrital en la alcaldía de el señor Bartolo, el consejo le hizo traslado a estos dineros que no, que para meterle a educación, que para meterle a salud, en fin. Para las vías, pues por lo que se ve no se quedó fue en nada y ahí quedó eso. Bien, Héctor, y justamente hablando de ese tipo de problemas en su conjunto, pues sabemos que no es nuevo y que la ciudad ha estado durante los últimos años levantando su nivel de participación al punto de que, como ya es ampliamente conocido en la ciudad, el Comité de Paro Cívico hizo todo un conjunto de exigencias al gobierno hasta llegar a unos acuerdos y usted hace parte de ese proceso. Pero en la semana en que estamos, justamente en la semana que acaba de terminar, el país entero se manifestó en la primera gran jornada de paro nacional al gobierno de Iván Duque, y sin embargo en Buenaventura no se dio una manifestación amplia de los movimientos sociales en su conjunto, y dentro de ellas el sector transporte también pasó desapercibido frente a este hecho. ¿Qué nos puede usted hablar acerca de cómo está en este momento la relación de la organización Asotransep en torno a las preocupaciones y la acción social y comunitaria para aportar a la solución de este tipo de problemas? A ver, Gersain, aquí hay un problema y se lo he reiterado bastante al gremio del transporte. Y es que ellos, o sea, se ve la percepción de que ellos creen que la problemática
del gremio del transporte es infraestructura vial y tránsito, ¿sí? O sea, cuando Hidropacífico o cuando de pronto Hidropacífico ha hecho marchas, perdón, la comunidad ha cerrado vías porque Hidropacífico no ha llegado el agua a cierta comunidad, como se vio eso creo que fue en el 2015 o 2016, que hubieron varios cierres por este tema. Uno se veía que los conductores se quejaban muchos, que vea, que es que están cerrando las vías, que esto y lo otro. Entonces yo les reitero a ellos y les había reiterado siempre, muchachos, pero es que ¿quién no sufre por agua con Buenaventura? Nosotros sufrimos por agua, nosotros sufrimos el problema de la educación, nosotros sufrimos el problema de salud. Hace poco murió un conductor el sábado, prácticamente por negligencia. Llegó con un cuadro diabético alto y no se lo descubrieron. En el momento que se lo descubrieron ya era muy tarde. Entonces, se lo hubieran descubierto a tiempo, de pronto este conductor todavía lo tuviéramos con vida. Entonces, ese es el detalle. Yo pienso que es como del gremio y la comunidad es como la falta de conocimiento. O yo digo que la falta de conocimiento porque cuando uno ya tiene conocimiento de cierta problemática se visiona las consecuencias de ella. Y lo que trae este plan de desarrollo es fatal para el pueblo colombiano. No hablemos solamente del pueblo de Buenaventura, porque aquí, hombre, como un plan de desarrollo que lo están manejando desde Bogotá va a decir que Buenaventura o el Valle del Cauca están iguales de condiciones que Suiza. O sea, eso es como algo como ilógico. Entonces, por ende no tendrían por qué estar transfiriendo recursos a esta ciudad, porque está dando a entender que no se necesitan, pero la realidad es otra. O sea, desde el gobierno nacional quieren maquillar algo que no pueden hacerlo. Bien, Héctor, vamos también a aprovechar este espacio justamente para comprender en el caso de Buenaventura cómo está configurada la organización de entidades que cumplen el servicio del transporte y que tienen alguna figura de asociación. Sabemos que ustedes son entonces Asotransep, pero hay en la ciudad, por lo menos usted me menciona, 2 más, y para tener como una panorámica, de modo tal que podamos entender los televidentes de Diálogos de Ciudad, la forma como el gremio del sector transporte se organiza en la ciudad. Bueno, en este momento hay 3 asociaciones, Asotransep, que es la más antigua, después tenemos a Socoproun de don Luis Ángel Ortiz, que él es el representante legal prácticamente de ella, y ahora último crearon una nueva Tascolcar. Esa es la más reciente. Esa es la más reciente. Ya. ¿Y la que dirige el señor Luis Ángel Ortiz también tiene un carácter semejante al de ustedes? Claro, son asociaciones y pues todas las asociaciones siempre llevan a una misma finalidad, que es el favorecimiento de X gremio. Cuando se leen los estatutos, las justificaciones y esos documentos que reposan generalmente en la Cámara de Comercio o que hacen parte del proyecto original, uno encuentra una cantidad de frases y de objetivos bonitos, poéticos casi, ¿cierto? Asociarse sirve para muchas cosas, pero ¿por qué, Héctor, en la práctica es tan difícil volver realidad eso bonito que se dice en los estatutos y en las motivaciones de este tipo de organizaciones? Bueno, Gersaín, yo pienso que, y vuelvo y lo reitero, es como la falta de conocimiento. Cuando se tiene conocimiento de las situaciones, se urge asociarse para buscarle soluciones, pero la gente quiere vivir en el individualismo, no ven el trabajo colectivo, siempre piensan que individualmente se pueden organizar las cosas y nunca se van a organizar, y ese es el problema que ha tenido Colombia. No voy a hablar solamente en este momento un ejemplo de Buenaventura, es el problema de Colombia entero, pero acá en Buenaventura se ve bastante ese tema, y no solo en el gremio de transporte,
en todos los gremios hay muchos egos. Nosotros nos enteramos, Héctor, que al menos se hizo el esfuerzo por parte de los organizadores de la más reciente manifestación de paro nacional en Buenaventura. Se les hizo el llamado al sector transporte para que se vincularan. ¿Usted qué sabe acerca de ello y cuál cree usted que es la explicación para que definitivamente los transportadores, por ejemplo, en el caso de su organización, no hayan sumado su voluntad a esta manifestación? Gersaín, yo pienso que es la indiferencia que tienen ante las cosas. Ya usted lo había mencionado, Sí, ¿cierto? es eso, es la... No conectan los problemas. No, ellos siempre piensan en qué me voy a ganar hoy. Y esa es una falta grave que ellos han tenido. Porque por ganarse algo hoy, y no tanto ellos, el pueblo bonaerense entero. Porque no puedo hablar que solamente en el transporte, porque ayer esa marcha tuvo que haber sido multidisciplinar, mejor dicho, no se deberían haber medido pues la cantidad de gente. Podemos hablar que puede haber sido como una marcha de las del paro cívico, al 21 de mayo, algo así. Y sin embargo no lo fue. No lo fue, porque no sé si es que no les interesa, hombre. Hay algo que uno no sabe cómo poderlo explicar. ¿Por qué tienen que esperar a sufrir las consecuencias para ahora sí de pronto empezasen a pronunciar? Vemos, y yo recalco acá también ayer, el tema de los profesores. Los profesores son los que deben dar el ejemplo como tal. Bueno, ayer se fueron 2 buses para Cali, pero si aquí hay 2.200 profesores, por lo menos que hubieran salido siquiera 1.000 profesores a marchar, porque si ellos son los que dan el ejemplo. Y yo diría que de parte del asuteo de los sindicatos, hombre, hacer como un jalón de orejas ahí. Bueno, si se citó la gente para una marcha y no va, pues descuéntele en ese día. Es evidente que con ellos, con el sector de educación, también debemos hacer una entrevista aquí para comprender cuáles son esas situaciones que están ocurriendo. Vamos a terminar nuestro programa y hablemos de 2 cosas. ¿Cómo está organizado Asotransep en términos de el número cercano, aproximado de integrantes, ¿sí? Y por último, ¿cuáles son como las fortalezas que hoy todavía usted le rescata a Asotransep y cuáles son las grandes dificultades en términos de organizativos? Entonces, comencemos por el primer dato, que es sencillo, el número aproximado de integrantes que logra agrupar la entidad. Bueno, en este momento Asotransep tiene más o menos unos 600 afiliados a ella. De un número de más de 3.000 taxistas en la ciudad. ¿Taxistas? ¿Solo taxistas? Entre taxistas y... Asotransep y prácticamente las empresas que hay acobijan todos los sectores, sí. Taxistas, camperos y colectivos. Aquí nosotros hablamos que pueden haber más de 5.000 conductores. Más de 5.000, entre los 3 componentes, claro. Taxis, jeeps y colectivos. Sí, porque es que hay muchos carros que tienen doble turno. Ya. Entonces ahí habrían 2 conductores por carro. Entonces perfecto. Estamos hablando más o menos de unos 5.000. Ya. Pero pues, uno a veces le dice a la gente, hombre, empiecen a chuzar, porque el mismo gremio el que hace que una misma asociación también se pellizque, que la presionen. Héctor, estamos hablando ya de esa segunda parte de la pregunta, ¿cierto? Usted me acaba de dar el dato y estamos intentando responder cuál es como la gran fortaleza y cuál es la gran debilidad. Uno entiende a simple vista que el sector transporte es poderoso en términos de lo mucho que influencia a la ciudad. Es decir, el día que el transporte no salga a la calle, la ciudad definitivamente tiene que cambiar su ritmo. Así que desde ahí hay un poder. ¿Cuáles son como desde su explicación, como las virtudes o las fortalezas de la organización y cuáles las debilidades? Gersain, yo la verdad le soy muy sincero. La gran debilidad que tiene el gremio de transporte es la desunión. Y mientras no haya esa unión, no van a haber fortalezas. O sea, la raíz
es la unión. Si hay unión, van a haber muchas fortalezas y muchos temas interesantes para el mismo gremio y para la misma ciudad. Porque si hablamos del transporte de servicio público, podemos hablar que el transporte a nivel, hablemoslo de ciudad, puede ser la columna vertebral de Buenaventura. Vale, pues Héctor, estamos llegando así a al final de nuestro programa. Yo me imagino que la siguiente pregunta no la puede resolver usted en un minuto y probablemente eso tendría que invitarnos a tener a usted y a otros integrantes de la organización, porque la pregunta siguiente sería, ¿y entonces cómo se consigue esa unión? Sabemos que eso no es nada fácil y si estuviera a la vuelta de la esquina, pues entonces usted no estaría dando muestras de preocupación ante ese tema. Pero queda entonces la tarea. Yo diría que por hoy terminamos nuestro programa y queda esa tarea pendiente. ¿Será posible que en un programa con otros integrantes del gremio pensemos en si eso tiene solución o no? ¿Esa unión es alcanzable o eso es una quimera? No, yo creo que la unión es alcanzable. Lo que pasa es que hay que seguir persistiendo hay que persistir en el tema, porque si uno se deja por vencido, téngalo por seguro que sí, nunca se va a dar. ¿Le parece que podamos tratar ese tema en una próxima ocasión, pero con usted y otro integrante, ojalá, hasta lo mejor de otro de los gremios? Claro, ¿le parece? claro que Muy sí. bien. A usted muchísimas gracias. ¿Cómo se ha sentido en el programa, Héctor? No, muy bien, gracias, Gersaín, y bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia de este bello programa. Igual a nuestros televidentes, esperamos que hayan disfrutado de esta conversación con Héctor Loaiza, Héctor Humberto Loaiza León, el famoso y querido vallenato de Buenaventura, un hombre conocedor del tema del transporte, con quien hemos querido dar como la primera pincelada a este que es un problema o un tema pues de mucho interés y que debemos intentar aportar su solución entre todos los habitantes de la ciudad. A ustedes muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.